Nuevamente nos dice que tenemos problemas para reproducir este video. Puede ser por lo que dije yo de que apareciéramos los dos, a lo mejor es por mi culpa. No. El otro día cuando tuviste problemas con la transmisión de Mónica, y te aparecía la misma falla, Rosy. Hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión desde la Hermandad de Venezolanos en Coruña. Queremos agradecerle a todas las personas que están ya conectadas a esta hora de la noche, muy pendiente de todo lo que ocurre no solamente en nuestra comunidad, sino lo que ocurre en España y en el mundo entero con la pandemia que lamentablemente hemos vivido durante todos estos meses y que seguimos atravesando ahora muchos países en una segunda ola muy fuerte. En el caso de nuestra comunidad de Galicia, estamos muy pendientes de los nuevos anuncios que podrían realizarse en la noche de hoy, en vista de que aún permanecen reunidos y tal como lo hemos podido leer en las distintas páginas informativas, hemos podido observar y lo revisamos antes de dar inicio a esta transmisión, hasta cuándo estarán cerradas algunas comunidades de manera perimetral. Y en el caso de nuestra ciudad de Coruña, tenemos información de que el Comité Clínico de Expertos se mantiene aún reunido, por lo que la decisión, si continuamos en la situación del toque de queda, igualmente así como las restricciones perimetrales, se mantienen hasta una nueva fecha. Estaremos pendientes de todo lo que están publicando las distintas páginas de los medios de comunicación con relación a esta situación. Desde la Hermandad de Venezolanos en Galicia, como siempre, le pedimos a todos ustedes que se cuiden mucho, que estén atentos a todos los anuncios que se producen a diario, de manera muy directa. Lo hemos dicho desde nuestro espacio siempre, hablar con nuestros niños, hablar con nuestros jóvenes sobre la importancia de cuidarse, la importancia de cuidar a la familia, la importancia de cuidar a todos los que de alguna u otra manera compartimos los espacios. Desde acá, nuevamente, y como siempre lo hemos hecho, ese llamado a la conciencia y bueno, ese respaldo a todas las personas que hoy en día están atendiendo a todos y cada uno de los pacientes que están en los distintos centros de salud, en los hospitales. Para ellos, a todo nuestro reconocimiento. Hoy tenemos una transmisión muy especial que lamentablemente tuvo que ser suspendida en la semana pasada, pero bueno, como siempre es un compromiso. Hoy vamos a tratar en este episodio número 21 de la Hermandad de Venezolanos en Galicia un tema muy susceptible, un tema que muchos lo conocemos, pero que tiene muchas aristas que siempre es importante conocer un poco más. Se trata de la protección de datos. El tema de protección de datos es un tema que está regulado en España, en muchos países, en algunos otros no, pero que sin embargo reviste muchísima información que vamos a estar compartiendo gracias a nuestro especialista invitado en la noche de hoy, y que se trata de un venezolano que suma, que suma porque queremos darle la bienvenida a nuestro especialista a esta sección que tenemos en el día de hoy, Humberto Montare. Hola Humberto, ya estás en nuestras pantallas compartiendo con nuestro público. Humberto Montare es un venezolano español que ya tiene muchos años en España, con padre venezolano, madre española, y con una amplia trayectoria en distintas empresas que tratan el tema de protección de datos. Desde la iniciativa de fundar una firma que se ha denominado H. Montare Consultores, que por la materia tan diversa que tiene dentro de la protección de datos, multidisciplinario, que es el encargado precisamente
de dar esa información de interés relacionada con este tema. Desde ya queremos invitar y cada uno de ustedes, los que nos están siguiendo, los que están conectados en este momento, para que realicen sus preguntas, para que realicen sus planteamientos, a través de nuestra cuenta en Facebook, a través de nuestra cuenta en Instagram, a través de nuestro número de WhatsApp, y durante la transmisión estaremos dándole respuesta a esas inquietudes que ustedes tienen. Estamos tratando la ley de protección de datos. Hoy en día, Humberto, ya doy la bienvenida directamente. Sí, un placer para nosotros tenerte como un venezolano que suma más y sobre todo en este tema, un tema que pasa desde un tratamiento personal hasta un tratamiento de empresas a pequeñas, de medianas empresas. Yo creo que, bueno, yo hoy voy a aprender mucho de ti e igualmente todos los que se van a conectar. Vamos a comenzar esta transmisión que tenemos directamente contigo en esta sección de los venezolanos que suman con Humberto Montare, de H. Montare Consultores, sobre el tema fundamental de esto. ¿Qué es un dato y cómo lo protegemos nosotros? Pues en primer lugar, si me lo permites, agradecerte a ti, Migdalia, por supuesto a Rocío y a Vega por la oportunidad que me dan y que me dais. Y bueno, ya entrando en materia, la pregunta es, pues, ¿qué es un dato personal? Pues un dato personal es toda aquella información referente y que identifica a una persona. Por ejemplo, un nombre, un teléfono, un email, los datos personales, una dirección, todo lo que forma lo no tangible de una persona. Y en este caso, este dato lo protegemos. ¿Por qué lo protegemos? De acuerdo a lo que es, bueno, la información que tenemos y tal como lo compartíamos previo a esta entrevista, en España, y como lo leía, está consagrado como un derecho fundamental dentro de la Constitución y tiene una normativa vigente. En este caso, la protección de los datos ¿aplica bajo qué normativa fundamentalmente? Perfecto, sí, como bien tú dices, la Constitución lo regula, varios artículos, el 1, el 2, pero bueno, realmente la ley a la que nos tenemos que acoger, digamos, es el Reglamento General de Protección de Datos, que es un reglamento a nivel europeo de obligado cumplimiento en todos los países de Estado miembro, a diferencia de otras leyes y directrices que cada país las transpone. Después está la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales, que esa es, digamos, la transposición al marco normativo español. Y después está, por último, la LSSI, que es la Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información. Entonces, digamos que estas tres leyes son las que regulan lo que se puede y lo que no se puede hacer con los datos de carácter personal a nivel estatal, a nivel español, europeo y sobre todo también entrando en lo que es toda la ciberseguridad, que ya hablaremos de eso más adelante. ¿Y qué es lo más importante en el tema de protección de datos? ¿Por qué esa importancia? ¿Por qué tenemos que firmar inclusive en ciertos momentos una planillita que nos dan, bien sea alguna asociación, Es decir, todo lo que implica, bueno, incluso hasta desde el colegio, Humberto, ¿no? Correcto. Sí, por ejemplo, los datos de cada persona son suyos y cuando nosotros se los cedemos, que esa es la palabra o el verbo apropiado, nosotros no pasan a formar parte de la entidad, o sea, de la empresa, del autónomo o de aquella persona a la que uno se lo está dando. Los datos son nuestros, nosotros los cedemos para que esa persona haga una serie de pues darnos un servicio, facturarnos algo. Bueno, por ejemplo, podemos pedir una cita a nivel médico. Bueno, nuestros datos sirven para eso, para otras muchas cosas, claro. ¿Y quiénes serían los principales actores entonces que participan en todo lo que es este sistema de protección de datos? Perfecto, bien. Cuando uno, por ejemplo, hay tres pilares fundamentales y vienen unos unidos con el otro. Por ejemplo, en la ciberseguridad está, por un lado, lo que es los equipos, el hardware, todo lo que es los ordenadores, las infraestructuras, el usuario y el dato. Entonces, cuando nosotros cedemos un dato a una empresa, esa empresa o esa entidad se encarga de
lo que dije antes, darnos un servicio o vendernos algo. Entonces, la empresa a la que nosotros le cedemos nuestros datos se convierte en el responsable de nuestros datos. Es decir, esa persona, bajo la ley que he dicho antes, perdón, el reglamento general, la ley orgánica y la ley de los servicios de la sociedad de la información, pasa a ser el responsable. Y él tiene que hacer lo que está estipulado legalmente, ni más ni menos. No puede hacer más porque lógicamente estaría incurriendo en una serie de delitos y no puede hacer menos porque también entonces tiene que hacer lo que pone la ley. Claro, y en este caso, ¿qué significa, por lo menos para la empresa, la legalidad o el tratamiento que le tiene que dar a ese dato que está recibiendo? Bien, pues la legalidad es que ese dato siempre va a utilizarse con un fin determinado. Por ejemplo, si una persona trabaja en una empresa, el Ujú. dato de mi nombre, mi dirección, mi DNI, esos datos son única y exclusivamente van a ser utilizados para, pues, para gestionar mi nómina, es decir, para confeccionar mi nómina, para que lógicamente mi empleador me dé de alta en un contrato, pero esos datos en ningún caso podrán ser utilizados para otro fin que no sea el estipular. Es decir, por ejemplo, esa persona no podría vender nuestros datos a un tercero ni podrían hacer otros tipos de actividades que no están permitidas. Es decir, estaríamos hablando de un término de confidencialidad. Exactamente, claro, eso ya sería otra parte, pero sí entra dentro de aquí. Los acuerdos de confidencialidad, efectivamente, hay que firmarlos cuando uno entra a trabajar en una empresa, porque lógicamente una empresa tiene una serie de datos que no pueden salir de allí, tanto económicos, fiscales, laborales, patentes. Entonces, uno cuando firma un contrato, pues lógicamente normalmente firma un contrato de confidencialidad, sí. ¿Qué otros principios como tales, más allá de un principio de confidencialidad, rige este tipo o no vamos a decir este tema, sino rige sobre todo la ley? Perdón, es que se cortó, perdón. Así que, más allá del principio de confidencialidad, ¿qué otro principio podríamos entender entonces que también rige esta ley? Es decir, si tenemos que actualizar esos datos con relación, es decir, tienen que ser unos datos exactos. Exactamente, sí. También habla la ley exactamente de la exactitud de los datos. Es decir, un dato, por ejemplo, de una persona de hace 5 años no es un dato actualizado. Entonces, digamos Vale. que los datos tienen que estar actualizados y siempre, siempre, siempre tienen unos periodos de, digamos, no utilización, sino de vigencia. Por ejemplo, cuando uno forma parte, por ejemplo, se da de alta en una empresa de telecomunicaciones y se da de baja al año, a los 2 años o a los 5 años, hay un periodo que puede variar entre 1, 2 o 3 años o incluso 5, de cara a temas tributarios para que esos datos puedan ser destruidos. Es decir, si uno le pide a esa empresa que destruya los datos, la empresa los puede destruir, pero lógicamente tiene el deber de guardar una copia. Los datos le pueden ser requeridos en un futuro por la agencia tributaria, la seguridad social o cualquier otro organismo que te obligue a determinados años tenerlo. Humberto, si damos un paso atrás, es decir, y si nos referimos específicamente a nuestra información personal, ¿cómo protejo yo mis datos inclusive hasta cuando utilizo un navegador? Es Sí. decir, si navego en un sitio seguro o no. Es decir, somos nosotros conscientes inclusive del riesgo que tenemos y qué debemos hacer nosotros de manera personal, dando un paso atrás sin dejar a un lado lo que va a ser la parte de empresas que las vamos a Sí. profundizar más adelante. Pero desde el tema personal inicial, desde que nosotros utilizamos un ordenador, desde que tenemos una dirección IP, es decir, ¿qué es lo que se está generando allí detrás? Pues cuando uno utiliza un ordenador y se haya algún tipo de conexión a pues al correo electrónico o a la banca online, lo primordial es no entrar nunca a través de una red pública. Por la red pública, su propio nombre lo dice, puede entrar cualquiera y puede alguien, un hacker o un pirata informático, captar esa señal, esos datos y derivar a hacer, pues, cometer un delito o algo parecido. Entonces, eso es lo primero. Siempre hay que navegar por webs que tengan codificación HTTPS, que es la S significa de ese. Y bueno,
aparte de eso, lógicamente, hay que hacer de protocolos, es decir, se puede navegar a través de una web pública, pero en lo que llaman una túnel, que es una VPN. Bueno, esas, digamos, son parte, o sea, procedimientos, digamos, pueden llevar a cabo para que uno, cuando se conecte a través de una red pública, no tal. Y si te conectas en casa, que es lo más normal, pues bueno, también hay navegadores que no permiten que las cookies se depositen, digamos, el verbo más adecuado, pero para que se entienda, las cookies son unos pequeños archivos que se guardan en el navegador. ¿Para qué sirven esas cookies? Bueno, pues cuando tú vuelvas a entrar en esa web, digamos, hay un modo de información almacenada. Si uno visita, por ejemplo, una web de viajes y visitó la semana, pues ir a Japón, por ejemplo, entonces cuando vuelves a entrar en esa web, te salen anuncios relacionados con ese país. ¿Por qué? Porque esa Correcto. información ha quedado guardada. Sí, es que de hecho a veces muchos desconocemos, incluso cuando visitamos alguna página, decimos, bueno, sí, quiero viajar, como tú lo dijiste, y resulta que, bueno, inmediatamente pareciera que estuviera como conectada a una serie de Exactamente. información que inmediatamente te va a llegar. Igualmente, desde el uso de nuestras redes sociales, ya todavía considerando el tema personal, los Sí. datos que mantenemos en nuestro perfil o inclusive hasta los amigos o las personas conocidas que nos envían o desconocidos que nos envían una invitación a una de nuestras redes. ¿Cómo debemos actuar frente a eso? Bien, bueno, todas las redes sociales, como bien sabemos, viven sí, viven de nuestra información, lógicamente de la publicidad. Es decir, la publicidad que venden las redes sociales es la que sustenta la red. Pero digamos que quien sube las fotos, quien sube información de dónde fui este fin de semana o el pasado, y toda esa información que se vuelca, pues lógicamente las redes utilizan eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, de qué se sube y qué no se sube a la red. Porque, bueno, se han dado casos, por ejemplo, de una persona, lo han hecho por desgracia más personas, que han dicho antes de irse de vacaciones a dónde iban. Pues lógicamente los Claro. piratas informáticos están pendientes de esa información. ¿Para qué? Para que cuando esa persona se vaya, estar atentos. Entonces nunca es bueno cierta información revelarla en las redes. A propósito de las redes, leía algún artículo en el día de hoy con relación a la información que subimos a las nubes. Y entonces, ¿es seguro? Es decir, guardar ese dato personal que subimos a la nube es una de las mejores opciones que podemos tener o no. Bien, subir a la nube datos personales, sí, antes lo haces a través de un protocolo seguro como es el HTTPS, porque Ujú. la información viaja encriptada, es decir, cuando Perfecto. introduces en tu ordenador y le das a enviar, automáticamente, bueno, procesos lógicamente más complejos, pero para hacerlo más sencillo, la información encriptada o viaja encriptada y llega al servidor y queda encriptada. La persona que intentase coger esa información no podría hacer nada, puesto que un hacker necesita tiempo para desencriptar una información y con los algoritmos que se utilizan actualmente para encriptarla, serían necesarios cientos de años, si no miles, aunque tuviera una red de ordenadores trabajando para él solo. Entonces, lo que le hace falta o lo que necesita un hacker es la inmediatez. Él puede acceder a una serie de datos en el menor tiempo posible y sacarlo hecho. Ningún hacker va a estar un mes intentando descifrarlo porque saben que lo van a coger. Entonces, siempre cuando se navegue y se suba algo pues eso, a través de protocolos seguros. Si no se puede hacer a través de ese protocolo seguro, se puede encriptar la información en el disco duro, en el ordenador, en el dispositivo nuestro y después subirlo encriptado. Eso sí está bien, ideal. Y no se puede hacer de la otra manera. Pensamos que estamos tratando ustedes, Humberto, y quiero Sí, aprovechar de saludar a todos los que ya están conectados, a Jenny Carolina, quien envía saludos, también a María Isabel. Eh, saludos.
Aquí, por acá tenemos ya una pregunta, la acabo de ver, déjame Ok, revisar por acá. Saludos a nuestra compañera Mónica que está conectada a esta hora. perfecto. Interesante Muy bien. tema. Un saludo. Michelle Goitía, ¿qué tan seguro es TikTok? Ya que hablamos de las redes sociales. Bueno, como hablábamos antes, TikTok es otra red social que se ha puesto de moda, como todo el mundo sabe, y bueno, es segura en cuanto y tanto la empresa que lo gestiona, que quiere hacerlo seguro, digamos. Todas las redes sociales y todas las empresas de cierto prestigio y las que no también, pero intentan de que la información sea lo más inaccesible posible. Entonces, claro, TikTok ofrece un servicio que sí está encriptado y tiene tal, y bueno, en principio es seguro. Hasta ahora no se ha dado ningún tipo de advertencia. Y al contrario que ha pasado con otras redes sociales, que haya habido algún tipo de hackeo, digamos, o de intento hacia esta red. Bueno, tienen allí entonces la información para Michelle que le acaba de dar nuestra especialista, Humberto Montares, con quien estamos hablando hoy, temas interesantes Gracias. referidos a lo que es la ley de protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos, que es lo que es el marco jurídico propiamente del tema que estamos tratando hoy. Saludamos a Olga Campa, muy importante la información. Silvia Taibo, lo de subir a la nube es lo mejor y más seguro, lo está diciendo. Y bueno, nuestro especialista nos decía que en la medida de que podamos enviar la información encriptada, será mucho más segura. ¿Es así, Humberto? Sí, 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 por supuesto. Es mejor siempre, o bien eso, a través de HTTPS o incluso encriptar la información directamente desde el disco duro. Si vemos, por ejemplo, cuando entramos en una web de un banco, de una entidad bancaria o de un organismo público, si nos fijamos, siempre pone HTTPS. ¿Por qué? Ujú. Porque es lo que digo, va la información encriptada para que en caso de que alguien la intercepte, no pueda descifrarla. Sería no imposible, porque no hay nada imposible, pero sí las probabilidades serían muy infinitesimales, puesto que tardaría mucho en descifrar esa En información descifrar y la no información. compensar. Claro, claro. Bueno, y también tenemos la ventaja de que cuando trabajas en la nube también tienes la posibilidad de acceder de una manera más remota a toda esa información que tienes allí almacenada. Aprovechamos Claro. de saludar en este momento también a todos los que se están conectando, a Carmen Cedillo, Miguel, hola a todos, María Alejandra Osorio. Ya vamos a leer, María Alejandra, el planteamiento que dices. Por aquí nos hablan también de Zoom, que es una plataforma que está Sí. ahora siendo muy utilizada a Ujú. propósito del tema telemático y de todo lo que nos ha cambiado la vida esta situación. ¿Alguna opinión al respecto, Humberto, con relación al uso de la plataforma? No, la verdad es que es como ha hecho desde hace mucho tiempo y anteriormente Skype, NetMeeting, que es de Google, bueno, Google Meeting, perdón, todas tienen una configuración más o menos, la seguridad está probada, además no hay ningún tipo de problema, en todo tipo de aplicaciones, de software para realizar llamadas tienen detrás un equipo. De hecho, Zoom llevaba poco tiempo, dio el salto, digamos, con lo de la pandemia, puesto que antes era menos conocida y la verdad es que no, una videoconferencia no implica ningún tipo de problema. Vale, entonces tienes la respuesta, Michelle Goitía, en este momento de nuestro especialista. María Alejandra Osorio nos hace un planteamiento bien interesante y es Ujú. precisamente con relación a correos que podemos recibir. En el caso de Correcto. ella, recibe un correo vía Gmail donde piden y corroboran piden corroborar la edad de su hija, enviando copia de DNI, tarjeta de crédito o autorización de los padres a través de un correo electrónico. No nos amplía más información, pero quiero que Sí. en este tema abordemos precisamente eso, el uso de los correos y cómo nos llega información a nuestro correo, Humberto. Bien. Entendí DNI y tarjeta de crédito. Si tarjeta de crédito o la autorización de los padres, podría ser, no sé si María Alejandra lo amplía un poquito, no sé si quizás tenga que ver con algún juego, Bien, alguna compra, es bien. posible. Bueno, mi recomendación es que alguien te pide el DNI y te pida fotocopia de la tarjeta de crédito, no. O sea, no se puede fotocopiar la tarjeta de crédito porque como
sabemos, tiene una numeración delante, pero detrás tiene un código de seguridad. Es decir, correcto. una persona que tiene una tarjeta de crédito fotocopiado, perdón, en este caso escaneada, tanto por como por detrás, podría hacer compras a través de Internet y a esa tarjeta, porque es una tarjeta válida. Entonces esa persona, el DNI, no, porque en las tiendas están obligadas, bueno, ahora cambió la normativa, a partir de 50 euros te exigen el DNI por el tema de la pandemia y tal. Antes no, antes aunque compraras 10 euros o 20, te lo exigían. Yo, si me piden por email alguien, aunque sea un email que ya contacto con esa persona habitualmente, yo nunca le enviaría fotocopia, escaneado, perdón, el DNI, la tarjeta de crédito. Otra cosa es que, por ejemplo, para temas educativos, infantiles, en la escuela, o que uno tiene que, no sé, que le piden, por ejemplo, para baja de un servicio, precisamente por protección de datos, exigen que adjuntes tu DNI y un documento cubriendo en el que digas yo fulanito de tal, solicito cancelar mis datos en el servicio tal. Eso sí lo pueden hacer, pedirte copia escaneada. Claro, Pero la siempre y cuando tarjeta de entonces nosotros crédito no. conozcamos la persona o la entidad que está enviando el correo o con el que tengamos algún tipo. El DNI, vale, el DNI puede ser, digamos, facilitado, porque el DNI, bueno, imprimir un DNI te va a hacer nada, no, en fin, para dar un servicio que ahora voy a explicar, por ejemplo, si uno manda un DNI y es la mala suerte, si es dar un alta en un servicio con mi DNI, hay lo que llaman un doble check, una doble confirmación, es decir, Confirmación. te solicitarían, por ejemplo, un teléfono móvil o una dirección de correo electrónico a enviar un email de confirmación. Lógicamente, si Correcto. ese hacker no tiene el email o no tiene el dispositivo móvil, normalmente ahora ya el email no está tan usado, pero digo que El siempre tiene dispositivo móvil sentido. con códigos de la operación que te exige algún código que te va a llegar al Exactamente, móvil. exactamente. Te llega un código que tú a su vez tienes que o en un enlace y si no coincide no te dejan seguir adelante. Entonces, insisto, la tarjeta de crédito, yo nunca enviaría una tarjeta absolutamente a nadie, y menos por delante y por detrás. Claro. Aprovechando que estamos ya en el tema Sí, de correos electrónicos y por la pregunta, bueno, ya ahora ya vamos a recibir un poco la ampliación de la pregunta de María Alejandra Osorio. Esto podría estar asociado a los conocidos phishing, Humberto. correcto. Sí, El vamos a phishing, como explicarle todos entonces un sabemos, poco, vamos a sí. explicar un poco por qué tenemos que estar alerta frente a eso. Pues el phishing, que es pescar, digamos, es una pesca, Ujú, la traducción sería más o menos pescando, que es que ellos envían miles de tal, porque saben que alguno, digamos, va a caer, alguna persona va a caer. Entonces, cuando se envía un email que nunca ha recibido y que te exige o te pide, por ejemplo, mire, debe usted un dinero a Hacienda, debe usted una multa, tiene usted que ingresar este dinero en tal sitio. Lo primero es quien te lo está pidiendo. Si uno ha solicitado anteriormente algún tipo de información, un organismo público o privado, entonces siempre hay que ir con pies de plomo. Primero, la agencia tributaria a nivel personal, no a nivel ya empresarial, porque a nivel empresarial ujú. lo manda a un buzón electrónico que hay que tener un certificado digital. La agencia enviando el famoso sobre este negro horrible, ¿verdad? Conocemos. Ese es el que envía la agencia tributaria a particulares, a su dirección de correo. La agencia tributaria nunca va a enviar un email a un particular diciendo debe tanto dinero. Eso no es Claro. así. Entonces hay que siempre tener muy atentos, estar muy atentos a los emails que llegan y a qué es lo que pone ese email. Siempre hay que estar atentos.
Lo que decía es decir, podíamos manejar, entonces cuidar todo ese tipo de información, no suministrar información a correos que no hayan sido verificados. En el caso de María Alejandra Osorio, que nos hacía la pregunta, mi hija tiene cuenta en Gmail y Gmail me pide que corrobore la edad, de lo contrario pierde toda la información. Yo lo he dejado pasar, pero todos los días recibo la cuenta atrás porque dieron un plazo de 15 días. Es la ampliación que hace María Alejandra Osorio con relación Ajá. a ese correo que le envían de Gmail y a la comprobación de los datos de su hija por Bueno, tener una cuenta Gmail. claro, es menor de edad y el tutor legal es lógicamente el padre, la madre o el tutor legal, valga la redundancia. Entonces, digamos que ahí podemos decir que es ella la persona que es la usuaria de la cuenta. De todos modos, es un caso, como es de menores, estamos hablando de menores, sería interesante que al fin yo le puedo dejar mi email sin ningún tipo de compromiso para que el contacto por, digamos, por email y por privado, porque yo le digo, como estamos hablando de temas de men un poco complejos, sí, es un poco complejo cuando son hombres y además, digamos que Gmail no suele enviar este tipo de mails solicitando DNIs, que si la para corroborar que no estoy muy yo de acuerdo con este email. Entonces me gustaría, ¿sabes?, verlo en profundidad con esta persona, porque además ya me va a enviar datos, lógicamente tiene que ser de forma privada y confidencial. Entonces quedo a disposición de dejarle mi teléfono, mi email, para poder aclarar esto, digamos, de forma privada, si puede ser. Amigos, estamos conversando con Humberto Montare en Venezolanos que Suman. El tema de hoy es el tema de protección de datos, un tema muy amplio, un tema que seguramente dará para una nueva transmisión en este tema con nuestro especialista. Saludamos a Mirta Di Domenico, que también está conectada en este momento, María Alejandra Osorio. Gracias, Humberto, por la información. Se pondrá en contacto Muy contigo, bien, gracias. recordándole entonces a todos los que nos están siguiendo en este momento a través de nuestras cuentas en redes sociales que pueden realizar sus comentarios, su planteamiento, su pregunta para nuestro especialista y hacemos un alto en el contenido de la entrevista para darle respuestas oportunamente. En resumen, Humberto, lo que hemos tratado hasta el momento es lo importante de cuidar toda la información que tenemos, tanto personal como empresarial, porque estamos expuestos, ¿verdad? Sí. Y en este caso la seguridad es primordial, tanto para la persona como para la empresa, para todos los que revisten en este tema de la ley de protección de datos. También hemos hablado de esos correos que recibimos y que debemos estar atentos de dónde viene su procedencia, su origen, para poder verificarlos, poder dar información, es decir, ser un poco más cuidadosos en este tema. Ya Exacto. para cerrar lo que es el tema personal, ¿cuáles serían las principales recomendaciones de estos temas que hemos abordado hasta este momento en el tema ya de ámbito personal, Humberto, tú como especialista? Bien, pues siempre que nosotros los datos personales, tiene que haber un fin y tiene que haber un documento que te diga para qué van a ser utilizados esos documentos. No se pueden, digamos, datos así, pues a todo el mundo, que los datos tienen un valor. De hecho, por ejemplo, si una empresa pues pierde un ordenador porque se ha dañado o porque, no sé, le cayó al suelo, bueno, se puede recuperar. Cuando una empresa tiene un ataque informático por un virus, por un ransomware, que es diferente, que es un ransomware lo que hace es encriptar, como hemos dicho, otros lo que hacen es convertirte el ordenador en un zombie, entonces una persona desde fuera lo puede manejar a su antojo y tú no puedes hacer nada. Hay que estar seguro de a quién le está dando esos datos. Entonces siempre es eso, tienes que estar pues atento a quién te los pide, con qué fin y tener, por ejemplo, en cuenta que una empresa sin datos no es nada, es decir, el ordenador se daña y se arregla. Pero ¿qué pasa si una empresa se queda sin su cartera de clientes, sin su información fiscal, laboral, contable, por lo que sea, no tienen una copia actualizada? Pues la empresa para.
realmente el valor, después de los recursos humanos, por supuesto, que las personas es lo primero, pero después lo siguiente son los datos, la información contenida en todo lo que son los equipos, en él, y bueno, por eso es muy importante tener siempre esa capacidad de estar pendiente de a dónde van nuestros datos. Llegamos así a un tema que tiene que ver con la ciberseguridad a propósito de los datos, ¿verdad? ¿Cómo se entiende la ciberseguridad en estos días? Bien, pues los protocolos de ciberseguridad, correcto, o cybersecurity, lo que hay que hacer es, lo que se implantan son una serie de protocolos en las entidades, ¿de acuerdo? Cada entidad se dice que, o sea, se le pregunta primero, evidentemente, qué es lo que tiene, cómo lo tiene, y después a partir de ahí nosotros implantamos una serie de protocolos. Es decir, le decimos lo que se puede hacer, cómo se puede, lo que no se puede hacer y cuál es, pues lógicamente el 100% de seguridad no existe en ningún ámbito de la vida, pero sí existe un alto y altísimo grado de evitar que algo pase. Entonces, no es lo mismo que uno no haya puesto ningún medio a que uno haya puesto todos los medios posibles y por la suerte pues entraron por ese 1%, pero bueno, todos los medios puedo decir, gracias a Dios, toco madera, que nuestra ningún ataque y la que lo ha sufrido no ha llegado a ser en ningún caso dejarla de activa ni mucho menos. Ha sido un ataque que lo han logrado parar y bueno, eso significa que están actuando no porque nosotros se lo digamos, sino porque los protocolos plantados en unión con su esfuerzo y su trabajo han logrado impedir que un atacante haya hecho daño en su entidad. Y precisamente para buscar esa seguridad en esas entidades, quería preguntarte, Humberto, ¿cuáles son las principales amenazas que debe considerar una entidad, una organización en términos de ciberseguridad? Phishing, uno de los más conocidos, que se llama en castellano, sería ingeniería social, para que son, digamos, tretas, engaños, para que las zonas, digamos, piquen, llamémosle así ese verbo, que es engañar, y bueno, que la persona es un cebo. Entonces, ellos, pues después, lógicamente, a través del correo electrónico, no intentan engañarte, pero sí un archivo adjunto que uno lo descarga y automáticamente o pinchan un enlace y cuando se descarga se puede activar, que es bueno, hay muchas tretas, las llamadas telefónicas también existen, hay muchísimos engaños, la verdad, sí. Así a grosso modo, pues hay eso, virus, spyware, ransomware, ingeniería social, ataques de denegación. Por ejemplo, los ataques de denegación son que muchos ordenadores comienzan a conectarse a una dirección de una dirección web, es decir, pues a una empresa, que la dirección IP. Nosotros solo vemos letras, pero de esas letras hay números. Lo que pasa es que para el ser humano es más fácil recordar las letras, las palabras, que una serie de números concatenados. Entonces, cuando uno accede a esa dirección, estos cientos, miles de ordenadores a esa y colapsa la web, que hacen que se caiga. Es como, por ejemplo, cuando un concierto a veces te dice servidor, página caída, no se admite más peticiones. Entonces, eso es una denegación de servicio, pero hecha de mala manera, o sea, un atacante. Claro. Estamos por acá conectados, saludamos a Carmen Cedillo. Esos correos es bueno y notificarlos o informarlos a delitos telemáticos. Exactamente. No, Correcto. es la recomendación que hace Carmen Cedillo, el Sí. planteamiento que había hecho María Alejandra Osorio. Tengo por acá también De otra hecho, si me pregunta. permites, perdón, Sí, dime, si me Humberto. permites un inciso, SIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad Español, se escribe con B, INCIBE, Ujú. Barcelona, es una página web, es un instituto, como su nombre dice, que se encarga de todo lo que es ciberseguridad, protección de datos,
teletrabajo, bueno, todo lo que tenga que ver con algún tipo de ataque o algún tipo de no ataque también, lo gestionan. He dado un correo a la web y resulta que es una web pirata. Todo eso se puede notificar al INCIBE y el INCIBE da respuesta en función del grado de complejidad y de gravedad del incidente. Si el incidente es muy grave, aunque estén trabajando en otros, actúan o sea, te dan servicio a quien sea y ayudan para resolverlo cuanto antes. Es institucional, por supuesto. Bueno, tenemos ahí información entonces importante a todas las personas que nos están siguiendo en este momento y a quienes agradecemos esta conexión. Gracias, sí. Ajá. Fíjate, Carmen hace también el planteamiento, me llaman insistentemente desde Inglaterra para que juegue en bolsas y si les enfado me llaman desde Italia. Inclusive muchas llamadas recibimos. Yo en una oportunidad recuerdo que tenía una línea telefónica y en esa línea telefónica recibía muchísimas llamadas de Reino Unido y era para ofrecerme X cosa, X publicidad y enlazo precisamente con la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo hacemos para dejar de recibir publicidad no deseada o acoso telefónico, Humberto? Bien, es complejo porque aunque es verdad que el reglamento de Europa, estas empresas, algunas, no todas, están radicadas en terceros países, que aunque tanto de fuera de la Unión como dentro de la Unión, cuando tienen algún tipo de servicio o producto, cumplir con la normativa vigente, insisto, estas empresas están en terceros países. Entonces, lo más es intentar, por medio del dispositivo móvil, el smartphone, bloquear esa llamada. Como todos sabes, cuando te entra una llamada, pues hay una serie de ajustes o de opciones. Esa llamada se puede poner en lista negra y, por lo tanto, la próxima vez que te llame no te va a entrar la llamada, le va a dar como si estuviera ocupado. Eso sería una opción, perdón. Y después hay una serie de webs a nivel en Internet que uno se puede dar de alta. Hay una famosa que le llaman lista Robinson, que es una lista en la que uno se puede dar de alta para no recibir, pero bueno, siempre puede haber algún resquicio de algún tipo de email que se reciba que no era el deseado. También es verdad que los emails tienen que traer abajo, a pie de página, la dirección de dónde dónde está radicada. No siempre es así, pero tiene que poner, ya no es de suscribirse, o sea, por suscripción. No es bueno porque normalmente es un pequeño timo también, es decir, si lo haces, persona que te está enviando el email ve que tú lo que quieres es y te manda más a mensajes. Entonces, lo ideal sería pues intentar darse de alta una lista estilo Robinson para que no te lleguen mensajes de esa dirección web. Y si no es, lógicamente, configurar Google, que también se puede hacer, Gmail o otros, Yahoo, también existen los grandes distribuidores, para que directamente spam. Se puede dar poner una serie de filtros para que ese tipo de correos en los futuros ya no te entren y vayan a spam. Me preguntan acá acerca de hablar de la base Robinson, es decir, ¿lo haces o te das de alta a través de la agencia, a través de alguna página oficial? No. Si uno, por ejemplo, pone internet, que el que lo puede hacer, si pones lista Robinson, aparte que es y demás, pues uno, de hecho hay una español, evita la publicidad no deseada, el servicio de lista Robinson pues permite de forma fácil y gratuita evitar publicidad de empresas y demás. Entonces, no hace falta entrar en la agencia española, pones lista Robinson en web y te apuntas a la lista. Hay un botón en el que tú pones tu dirección de correo electrónico y a partir de ahí pues eso lleva un tiempo porque hay que dar una serie de datos, hay que, esperar, ¿no?
porque no es instantáneo, en principio con eso quedaría resuelto. Ya insisto, esto lleva un tiempo, no es inmediato. Pueden llegar una serie de días dado de alta, porque esto necesita un proceso. Humberto, también tenemos por acá otra pregunta. Desde las pequeñas a las medianas empresas, ¿qué puede evitar una organización que cumple con las normas o con la normativa de protección de datos? Es decir, ¿cuáles son los riesgos que implica el no cumplir precisamente con la ley de protección de datos? ¿A qué está expuesto Sí. un emprendedor que está iniciando un negocio? Es decir, el desconocimiento Claro. de la aplicación de esta ley. Pues como todos sabemos, la ley no escrita, que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. De su cumplimiento. Es decir, entonces uno que no sepa que algo es ley, pues no te, digamos, esconder, digamos, de alguna forma, exactamente, detrás de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno perdón, que se me fue ahora mismo. ¿Qué puede evitar la organización? Nos preguntaban. ¿Qué evita la organización cuando aplica bien la ley? Exactamente, me di cuenta. Perdón. Cuando uno, por ejemplo, inicia una actividad empresarial, es decir, crea una SE o se va a dar de alta como autónomo, pues uno tiene que darse, o sea, pues ir a un asesor fiscal, pues hay que quiero hacer esto, quiero montar aquello, tiene que ir al notario, tiene que estar aquí, allí y demás. Entonces, uno tiene que buscar una empresa que dé un servicio de prevención de riesgos, otra que dé el de blanqueo de capitales. Pues hay una empresa como somos nosotros que también da el servicio, en este caso, pues ciberseguridad y protección de datos. Entonces, nosotros lo que hacemos es una auditoría a esa empresa, es decir, vemos qué es lo que tiene, le damos una serie de pautas con documentación que tiene que hacer, pues quién es el encargado de tratamiento, quién es el responsable, acuerdo de confidencialidad, la política de cookies, política de privacidad, aviso legal para la web. Entonces nosotros hacemos todo, la documentación necesaria para que esa persona esté tranquila y cumpla con la ley y con la normativa para que en caso de que haya una inspección no le puedan multar, porque las multas son muy graves. Es decir, España, por desgracia, es el primer país de la Unión Europea en número de multas, no en importes. Italia es el país que impone las multas más altas y el que más recauda. El año recaudó, si no me equivoco, unos 90 millones de euros en el 2019. España recaudó unos 3 millones y medio. Pero ¿qué pasa? Que España multa, digamos que Italia multa, pero son más grandes, y España las multas son de menor cuantía, pero hace más cantidad, multan más, un mayor número. Mayor número. Eso no es correcto, deberían que no nos multaran tanto. Y las multas son o el 10%, perdón, o 10 millones de euros, o el 4% de la facturación anual, y se estima que es grave, y es muy grave, la multa va hasta los 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual. Es decir, de las dos, la que sea mayor. Si una empresa factura X millones y al final de año ha facturado, por ejemplo, 35 millones de euros, pues le van a imponer el 4 de las dos cifras la que sea mayor. Mayor. Imaginemos que una empresa a cualquiera le meten pues una multa de 30, 40 o 50.000 euros, importante. Bueno, como siempre lo hemos dicho aquí sobre emprendedores a quienes siempre apoyamos en sus iniciativas, la importancia no solo de formarse, de conocer el área de desempeño, bien sea de los productos o de los servicios que van a ofrecer en términos jurídicos, en términos contables, en términos laborales. Lo importante de darle seguridad a su empresa, a su negocio, desde este punto de vista, porque manejamos información de clientes, de proveedores, de usuarios. Entonces, es un tema también muy delicado y sobre todo, más aún si tratamos datos tan susceptibles, como tú lo has dicho, Humberto. La importancia de darle seguridad a nuestros clientes es vital. Claro. Sí, por supuesto, sin duda. Y no solo, insisto, el tema de ciberseguridad
con el tema de protección de datos, que es importantísimo. Por ejemplo, los datos son, después de, insisto, los recursos humanos, también es el protocolo de ciberseguridad. Si esos datos uno cumple con el RGPD, el OPD, el GDD, el SSI, o hay la mala suerte de que esos datos quedan expuestos por un ataque cibernético, ¿qué pasa? Que tú has cumplido en la parte de RGPD, pero no en la otra parte. Entonces, digamos que se produce pues un problema gravísimo, porque esos datos, al quedar expuestos, pueden estar en Internet, se pueden colgar, se hacen públicos. Ya no digamos, si es un dato, nombre, teléfono, dirección, vale, pero sí es un dato lo que llaman especialmente protegido. Por ejemplo, un dato de salud que las entidades sanitarias tienen que tener, pues una persona que tiene enfermedades, una persona que tiene un problema pues de una extremidad, esos datos o una tarjeta bancaria, que no lo estoy comparando ni mucho menos con un dato de salud, los datos de, por supuesto, pero claro, una tarjeta bancaria también es un dato muy, muy sensible. Claro. Entonces, digamos que una cosa va unida con la otra, por supuesto. Ahora que me has tocado el tema de salud y que tenemos necesariamente que abordarlo en esta transmisión, Sí, Humberto, muchas preguntas, muchos interrogantes a sí. propósito de esta situación sanitaria que estamos viviendo, del tema del coronavirus. Hay muchas personas, sobre todo trabajadores, que están muy pendientes de lo que es el ámbito de aplicación de esta ley con relación a esa información que suministramos cuando somos llamados por una alerta de tener algún contacto cercano con alguna persona que ha dado positivo a esta enfermedad y bueno, todo lo que implica el protocolo en una empresa. Vamos a hablar Sí, ahora de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el tema del coronavirus, porque sabemos sí. que hay muchas interrogantes con relación a este tema. Nuevamente agradecemos una vez más a todas las personas que están conectadas en este momento. El Reglamento General de Protección de Datos es el tema del día de hoy, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales con nuestro especialista en el día de hoy, Humberto Montare, de la firma H. Montares y Consultores tienen nuestros datos y ha dado de verdad que información muy importante a todos los que nos están siguiendo en este momento. Con el tema de la pandemia, el coronavirus, Humberto, Sí. ¿pueden los empresarios tratar la información de las personas trabajadoras si en algún momento han tenido contagio con el coronavirus? En este caso, ¿cómo aplica la ley de protección para cuidar esos datos del trabajador? Bien, cuando una persona da positivo por coronavirus, sí que está obligada a hacerlo saber, porque lógicamente el protocolo indica que los compañeros y todas las personas que han tenido contacto con ese positivo, eso sí, eso sí está permitido. Lo que no está permitido, por ejemplo, sacando el hilo, es cuando una va, por ejemplo, a una entrevista de trabajo. Si me desvío un poquito, me lo dices, No, ¿vale? toda información Claro, referida a perfecto, este tema es muy importante. Si a mí más bien se me perfecto. escapa algo, lo que tú Nada, puedas. perfecto, vamos perfecto, no se nos ha escapado nada, la verdad sea dicha. Pues cuando una persona va a una entrevista de trabajo, pueden preguntar si ha sufrido coronavirus y tampoco le podrían hacer ninguna toma de temperatura. Y por lo siguiente, como hemos dicho, en la Constitución española que es la ley que está por encima del resto, pues es nuestro marco jurídico, está estipulado los derechos fundamentales y uno es evidentemente que no te puedan discriminar. Entonces, cuando uno una oferta de trabajo no es trabajador de esa empresa, aún no hay estipulado ninguna relación contractual entre ese empresario, esa persona que te pretende contratar y la persona que se está Exacto. tanto, el candidato. Entonces, por lo tanto, esa persona no puede, digamos, sometida a eso. Si a nosotros nos quisiesen hacer una prueba, no nos podríamos negar. Y además pasa lo siguiente. Uno puede tener unas décimas porque ha tenido un proceso gripal, pero no tener nada que ver con el que antes del coronavirus, Claro. cuando uno iba a una
oferta de trabajo, un poco de gripe, un poco de tos, un poco de fiebre, a nadie le hacían una prueba. Evidentemente, la realidad del coronavirus o del COVID-19 lo ha cambiado todo. Pero insisto, nadie puede, una persona que va a una oferta de empleo, que le deje tomar la temperatura. Eso es flagrante. Lo dice la ley española, pero además está por encima la Constitución. No te pueden discriminar por ese hecho ni te pueden exigir toma de... Por acá también tenemos con relación a lo que sería el tema del coronavirus, otro planteamiento que nos dicen, en caso de cuarentena preventiva o estar infectado por el coronavirus, el trabajador tiene la obligación, lo acabas de decir, que sí tiene la obligación de notificar a su patrono para seguir los protocolos correspondientes. Es así, es de alguna manera preservar la salud del resto de los trabajadores. Es así. Sí, sí, eso es así. Sí, sí, tiene que, lógicamente, lo bueno en caso es, o sea, es notificarlo, pero de ahí no pasa. Es decir, él está cumpliendo con el protocolo estipulado y en ningún caso puede ser motivo de despido, ni mucho menos, por su claro. ¿Se pueden tratar los datos de salud de las personas trabajadoras relacionadas con el coronavirus o pueden transmitir esa información al resto del personal de la empresa? No, en ningún caso. Como todo dato, y más el de salud, totalmente confidencial. Es decir, por ejemplo, una cosa es que, por ejemplo, un empresario, imaginemos lo que dije, cuando yo le doy mis datos personales a un empresario a trabajar en su empresa y él a su vez en el responsable de esos datos. Y cuando él cede mis datos para que un asesor externo, por ejemplo, laboral, fiscal o contable, pues el laboral, confeccione las nóminas del personal, la persona, el asesor laboral, se convierte en un encargado del tratamiento. Es decir, él recibe esos datos de ese trabajador que no es suyo y con esos datos va a elaborar. Pero el tema, cuando son temas de salud, ya la cosa cambia. Es decir, por eso hay acuerdos de confidencialidad. En ningún caso, de hecho, por ejemplo, cuando uno pasa un reconocimiento médico para trabajar en un puesto de trabajo, la empresa nunca recibe el informe médico, recibe un apto o no apto. Un apto o no apto, un informe, claro. Sí, exactamente. Nunca recibirá está enfermo de esto, de falta de aquello, es un decir por hablar así. No, en absoluto. El empresario tiene que saber si esa persona está apta para trabajar o no, pero no el motivo de que no sea apto. Y aquí pasa lo mismo. Un dueño el dueño de la empresa velar bajo ningún concepto de que una persona ha estado en coronavirus. Él, cuando se entere, lo que tiene que hacer es protocolarizar que la pilla vaya a cuarentena, pero en ningún caso puede ser fulanito. No. Decir entonces que los datos como tal de un caso positivo en una empresa, o bien sea los datos de esta crisis de la pandemia, representan o no representan un riesgo, una amenaza a la privacidad de cada persona, Humberto. No debería, o sea, no dar un riesgo porque, vamos a ver, como todos sabemos, si una persona se enferma de virus y se hace público, pues sería el punto de mira, ¿no? De lo que se trata es de preservar la privacidad, la redundancia de esa persona. Entonces, insisto, a nivel laboral, el empresario está obligado por ley, por RGPD y demás leyes que lógicamente son varias extensas. El Estatuto de los Trabajadores lo pone que todo tema, que toda información que sea confidencial, ejemplo, en vez del COVID, que lo seguimos hablando, imaginemos que el empresario revela al resto de compañeros lo que gana el resto. No es tan grave como el COVID, evidentemente, pero él no tiene por qué revelar que un compañero se lo diga a otro, pero el empresario no puede revelar la información de ningún tipo de un trabajador. No sé si he podido responder correctamente.
Sí, es correcto. Vale, Información muy relevante a tener en cuenta para los autónomos y pymes. Nos hace saber Jenny Carolina que gracias. está conectado. Bueno, ya como lo dijo Humberto en su momento, información que tienen que manejar todas aquellas personas que estén interesadas en iniciar un negocio, también tienen que asesorarse, tienen que ir a los especialistas porque es un Claro, tema que está establecido en la ley, que tiene su normativa, que tiene, claro, incluso como lo dijiste durante esta transmisión, también consecuencias, la incorrecta aplicación de la ley tiene sus correcto. consecuencias y consecuencias que van a afectar económicamente Muy seriamente. muy seriamente cualquier proyecto. Nuevamente seguimos por acá con la conexión que tenemos con cada uno de nuestros seguidores. Recuerden que esta transmisión pueden nuevamente visualizarla. Aquellas personas que por alguna u otra razón no puedan verla en este momento, tienen la oportunidad de verla a través de nuestra cuenta en Facebook. Ya nos quedan pocos minutos, estamos Ujú, también pendientes de la información, como lo dijimos al principio, Humberto. sí, Nos tomamos unos minutos para hablar de la crisis sanitaria, de la situación que estamos correcto. viviendo en nuestra comunidad, en nuestro país y en el mundo entero, Mm, pendientes también de lo que vayan a dictar, las normas que vayan a dictar la ampliación o el cese de algunas restricciones que están vigentes actualmente en nuestra comunidad. Lo he estado revisando durante la transmisión, todavía no tenemos información actualizada, por lo tanto entonces se mantendrán hasta el momento las restricciones perimetrales en algunas correcto. ciudades. Recordemos que es algo más de 1 millón de personas de los que estamos en las comunidades que están cerradas de manera perimetral. Tenemos unos minutos, Humberto, ya para hacer resumen de este tema Ujú, tan interesante que hemos abordado en el día de hoy, que ha sido la protección de datos, a lo que es un dato personal, a las características de la ley, a todo lo que regula el marco regulatorio de la protección de datos. Quisiéramos ya en estos minutos finales, sobre todo para los autónomos, para los pymes, como lo decía Jenny Carolina, para las personas, el tener, manejar esta información, lo sensible de lo que es suministrar nuestros datos. ¿Cuáles son las mejores recomendaciones que tú como experto nos das en el día de hoy? Pues en el reglamento exige quiénes son los que tienen que cumplir. Las únicas personas que en este país no tienen que cumplir esta ley son los particulares, es decir, aquellas personas, persona física, que no tienen ningún dato. Yo, tú o cualquiera. Pero si eres una empresa, si eres un autónomo, si eres una comunidad de propietarios, si eres una asociación, una hermandad, cualquier entidad que maneje datos, no tienen por qué ser proveedores, clientes, todo, no pueden ser unos u otros, no tienen por qué ser todos. Tienen que cumplir con esta norma. Primero, porque es la ley, lógicamente la ley hay que cumplirla y si no se cumple por mala suerte y por desgracia tiene unas multas muy severas. Entonces, bueno, pues lo primero por concienciación sobre todo, no por la multa, sino porque es algo que además redunda. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Cuando uno cumple con las normas y las leyes, te da una tranquilidad, te da un caché, digamos, frente al resto de tus posibles clientes y tus clientes, y es muy importante porque da empaque, da una seriedad. Dice, bueno, mire, pues cumple con la ISO no sé qué, y cumple con certificado de calidad, cumple con la protección de datos, blanqueo de capitales. Entonces, eso sirve para que la empresa, de cara a tus posibles clientes y a tus clientes, diga, hombre, es una empresa seria, cumple, tiene todos Claro. los estatutos, los protocolos al día. Entonces, bueno, pues eso es un motivo muy importante para cumplir. Claro, tiene que ver también con un tema de imagen corporativa como tal de la entidad, de la Exactamente. seriedad, de la responsabilidad que tiene Exacto. como entidad. Y bueno, como lo conversábamos inclusive previo a esta entrevista, lo hemos podido observar en varios años, siempre a través de esas noticias que nos impactan, en que son si las grandes empresas invierten muchísimo dinero en Sí, cuidar precisamente toda esa base de datos que tienen exactamente.
Entonces lo tenemos que ver y ellos son muy susceptibles, nos los decías al principio de la entrevista, es decir, claro, un hacker está pendiente de los datos que mantienen las grandes empresas por los beneficios que le va a generar, pero sin embargo todos estamos expuestos y en este caso las pequeñas, las medianas, toda aquella persona que se está iniciando en un negocio, lo importante es de cuidar esos datos de cara a sus clientes, a sus proveedores. Por supuesto. Sí, En por el, ejemplo, perdón. si no, dime. Nada, por ejemplo, cuando una empresa, aparte del tema imagen y el tema legal, de cumplir con la legalidad, es muy importante porque los protocolos, por ejemplo, lo que son códigos, mejoran muchísimo. ¿Por qué? Porque una empresa que en vez de tener, por ejemplo, la contabilidad en un único ordenador o en dos, la tienen 20, no es lo mismo tener que ir a buscar la información que buscarlo en uno o en dos. Se mejoran los procesos de logística, los procesos de marketing, o sea, la mejora en el tratamiento del dato y en el tratamiento, perdón, y en el protocolo de seguridad a nivel de empresa, pues lógicamente, por ejemplo, se da cuenta si uno pone todos los medios, mientras más difícil se lo vas a poner al ciberatacante, tanto en RGPD como en... Entonces, ¿hay que invertir? Sí, hay que gastar, sí, pero bueno, inversión, yo no lo veo como gasto, yo lo veo como una inversión. Claro. Gasto es si me acceden a mi base de datos, me la roban, me quedo sin ella y esa persona beneficia. Es decir, yo después tengo que gastar dinero en traer a un informático, en que me arregle el tema, en cómo conseguir de nuevo mis clientes. Entonces, de la otra manera, no es un gasto. Es así, lo que es importante, entonces, como una inversión en el tema de seguridad, de conocimiento, todo lo que pueda cimentar, como tú lo has dicho, en materia de seguridad, en materia de confianza, evita ponernos en riesgo. Quiero agradecer a Humberto todos esos consejos, toda esa información que hemos tenido la oportunidad de compartir en todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias. Humberto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Migdalia, a Evega, a Rocío, a todos los que están conectados por esta oportunidad. Espero haber pues aclarado el mayor número de dudas, ayudar a aquellas personas bueno, que quieren o que van a empezar o que ya han empezado una actividad profesional, que les vaya muy bien. El momento es difícil, pero bueno, hay que pensar positivo y sobre todo eso, que esto no lo vean como algo pues obligatorio en plan malo, sino que esto es la ley, hay que cumplirla, es un beneficio para la entidad, no un gasto, insisto, es una inversión y bueno, te da una seguridad, una tranquilidad de que estás protegido, estás seguro, no te vas a enfrentar a ningún tipo de multa ni sanción y bueno, pues eso es lo que quiero que quede, la verdad. Bueno, yo agradecida, Humberto, por todo lo que me has Gracias. aportado en el día de hoy. Amigos, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos, como siempre, que esta información sea de útil para usted a nivel personal, a nivel empresarial, porque todo lo que podamos aportar en beneficio de cualquier proyecto de vida, de cualquier proyecto empresarial, de todo lo que pueda ayudarle a usted como persona, téngalo por seguro que nosotros vamos a estar felices de poder aportárselo. Desde la Hermandad de Venezolanos en Galicia, una vez más, muchísimas gracias por seguirnos, por acompañarnos en estas transmisiones. Muy pronto estará Mónica con todos ustedes, con un nuevo tema, con un invitado, con esos venezolanos que suman día a día. Aprovecho para sumarme también a esa campaña que tenemos en redes. Los buenos somos más y la demostración en el día de hoy la hemos tenido con nuestro especialista, Humberto Muy amable, Mondari. gracias. Muy amable, muy amable. Gracias. Un venezolano que suma en esta tierra. Bueno, a todos ustedes amigos, sin más, muchísimas gracias. Cuídense mucho, estaremos pendientes de todo lo que ocurre en nuestra comunidad. Síganos en nuestras redes para que estén atentos a todo lo que la Hermandad de Venezolana en Galicia puede ofrecerle. Un placer para mí estar con ustedes.